Para estudiar la materia de contratos atípicos de forma específica, es importante hablar de la génesis de los mismos. Los contratos atípicos surgen con la necesidad de las partes contratantes de regular sus relaciones jurídicas de una forma novedosa e inexistente, esto es, sin ceñirse a formalidades como sucede con los contratos típicos. Dicho lo anterior, es importante decir que existen criterios para regular estos contratos atípicos. El primero de ellos son los principios generales de los contratos. ¿Qué son los principios generales de los contratos? Esto quiere decir que son enunciados que aun cuando no estén en un cuerpo normativo o no estén tipificados, pues son lineamientos a los que se ciñen las partes contratantes en el momento de crear una relación jurídica, de desarrollarla o de darle fin a la misma. Como segundo criterio tenemos la teoría de la absolución. Consiste en buscar el elemento preponderante de este contrato atípico, asimilarlo con la normatividad de los contratos típicos y si existe similitud, pues esa será la normatividad que rija en ese contrato atípico. Otro de los criterios es la teoría de la combinación. Esta consiste en que si existen varios elementos normativos en el contrato atípico y que se asemejen a los de los contratos típicos, pues todos entrarán a regir en la normatividad del contrato atípico que se esté desarrollando. También tenemos la teoría de la aplicación analógica. Esta exige la preexistencia de una normatividad cuando existe algún supuesto de deficiencia o de error en el contrato atípico. Y finalmente, pues tenemos la voluntad de las partes, que no es otra cosa sino la facultad que tiene cada una de las partes contratantes al momento de celebrar sus relaciones jurídicas, pues para obligarse, para cumplir con sus obligaciones y para adquirir determinados derechos. Dicho lo anterior, el primer contrato que vamos a entrar a estudiar es el contrato de distribución. Este contrato tiene por objeto brindarle facilidades al fabricante para insertar sus productos, sus bienes o sus servicios a un mercado determinado a un menor costo de inversión. Este contrato, como todos, tiene sus partes. El primero de ellos pues es el distribuidor, que es la persona que se encarga de vender o de dispersar o pues valga la redundancia, de distribuir los productos, bienes o servicios y que está en constante contacto con los consumidores. La otra parte es el productor, que es la persona que se encarga de darle origen o de producir la materia del bien o servicio que se va a distribuir para que posteriormente sea llegado al consumidor. Este contrato, como todos los contratos, tiene una serie de características que lo hacen particular. La primera característica de este contrato es bilateral. ¿Qué significa que un contrato sea bilateral? Pues que es necesario que tenga dos partes como lo tiene este. La segunda característica es que es un contrato oneroso. ¿Qué quiere decir? Que las partes recíprocamente van a tener una ganancia que específicamente se trata de dinero. Cuando la tercera característica es que el contrato es conmutativo. ¿Qué quiere decir conmutativo? Que el contrato tiene cargas y obligaciones recíprocas entre los dos contratantes, pues van a haber unas obligaciones, unas responsabilidades que entre los dos se hacen acreedores para que el contrato, digamos que tenga un feliz término. La siguiente característica es que el contrato es consensual. Consensual significa que las dos partes tienen que dar su consentimiento en el momento de celebrar el contrato y en todas las obligaciones que se vayan a desarrollar en el mismo. Atípico, como todos los contratos que vamos a estudiar hoy, pues este es un contrato atípico porque no tiene formalidades, no tiene solemnidades preexistentes en ningún cuerpo normativo y en ningún otro documento preexistente. Es un contrato de colaboración, pues, por cuanto ambas partes ponen, digamos, de cada una para que el contrato se desarrolle de una adecuada forma. Es un contrato intuito persona porque solamente se puede desarrollar con las partes que han dado origen al contrato de manera inicial o en la parte inicial.
Y finalmente es un contrato de tracto sucesivo porque sus obligaciones se cumplen en diferentes momentos, dependiendo de la longitud o longevidad del contrato que se esté desarrollando. El segundo contrato atípico que vamos a estudiar es el contrato de concesión comercial. Este contrato consiste en una convención en la cual un comerciante denominado concesionario entrega su empresa de distribución a un comerciante llamado concedente para que éste distribuya todos los bienes y servicios que se han puesto a su monopolio. Este contrato tiene también dos partes. La primera de ellas es el concedente, que es el encargado de promover y publicitar todos los productos, bienes y servicios que se han puesto a su disposición. La función del concesionario, que es la otra parte de este contrato atípico, pues tiene como función mantener en stock todos los productos y servicios y en almacenamiento todos estos bienes para que el concedente pueda desarrollar su labor de una forma adecuada. Este contrato también tiene unas características que lo hacen especial o único. La primera de ellas es que es un contrato consensual, quiere decir que las dos partes han dado su consentimiento al momento de suscribir o de celebrar el contrato. Es un contrato de tracto sucesivo por cuanto sus obligaciones son dadas en diferentes momentos a lo largo de la celebración del contrato. Es un contrato bilateral por cuanto consta o tiene que tener dos partes para que se pueda desarrollar y para que puedan nacer a la vida jurídica. Es un contrato oneroso, como lo son todos los contratos comerciales, pues porque cada una de las partes tendrá beneficios económicos en el desarrollo de las actividades inmersas en el contrato atípico. Es intuito persona porque solamente se puede desarrollar con la persona, valga la redundancia, o con la empresa con la que se ha celebrado el contrato. Y finalmente es principal porque no depende de otros contratos para su celebración. Los contratos que entraré a explicar es el contrato de franquicia. Este es un contrato atípico que consiste en el acuerdo de voluntades entre dos partes para que una de ellas entregue a la otra el uso del know-how o la propiedad intelectual para que la otra se beneficie de ella. Las partes de este contrato de franquicia son el franquiciante y el franquiciado. El franquiciante, pues, es la persona que entrega el uso del know-how o de la propiedad intelectual a la otra parte. El franquiciado, por contrario, pues, es la parte que paga para hacer uso de ese know-how o de esa propiedad intelectual que se está conviniendo en el contrato de franquicia. Este contrato también tiene sus características propias. La primera de ellas es oneroso, así como todos los otros contratos, tiene beneficios económicos para ambas partes. Es también conmutativo, significa que hay obligaciones y cargas que son recíprocas para para ambas partes, en las cuales las dos salen beneficiadas la una de la otra. Es un contrato bilateral por cuanto en el contrato existen dos partes contratantes. Es un contrato consensual en virtud del cual ambas partes, digamos que hacen ver que son conscientes de lo que están contratando. Y pues es que como todos los contratos que hemos explicado, pues es un contrato atípico por cuanto no tiene formalidades prescritas en ninguna parte. Es un contrato de adhesión por cuanto una de las partes es quien redacta o quien estipula, digamos que todas las obligaciones y las formas como se va a ejecutar el contrato, y la otra parte pues simplemente se adhiere a lo que estipuló la primera de ellas. Es un contrato de ejecución sucesiva por cuanto su ejecución se da en diversos momentos de acuerdo a la longevidad del contrato o el tiempo que dure el mismo. Es de obligaciones de resultado y no de medio, por cuanto una de las partes debe responder a otra por un resultado específico en un tiempo determinado. Y finalmente, pues es un contrato o se considera un contrato de colaboración empresarial
por cuanto ambas partes contratantes se coadyuvan para llegar a un beneficio que generalmente es oneroso o dinerario. El último contrato que voy a entrar a explicar es el contrato de licencia o uso de marca. Este consiste en que una de las partes contratantes permite a la otra hacer uso de una marca reconocida o muy posicionada en el mercado. También tiene dos partes, una que es la licenciante, pues que es la persona dueña de la marca reconocida y muy posicionada en el mercado, y el licenciatario, que es la persona a la que se le permite a través de un contrato hacer uso de esa marca. Tiene sus características propias también este contrato, la bilateralidad, que consiste pues en que es necesario que existan dos partes en el presente contrato. Es solemne porque requiere de unas formalidades y de unas solemnidades para que puedan hacer a la vida jurídica. Es oneroso por cuanto ambas partes recíprocamente tienen un beneficio económico. Es principal porque subsiste por sí mismo sin necesidad de la existencia de otros contratos. Es de ejecución sucesiva por cuanto sus obligaciones se cumplen en diferentes momentos a través del tiempo, y es un contrato de colaboración por cuanto ambas partes coadyuvan para que el contrato llegue a un feliz término.